contextos. La voz de los protagonistas. Así es, recibimos al ingeniero Miguel García Mesta, subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, con quien vamos a platicar sobre los avances en las acciones para el regreso a clases. Qué rápido se van las vacaciones. La infraestructura escolar con la que se cuenta, el plantel de profesores en previsión de lo que se van a jubilar en los próximos meses. Y todo lo que tiene que ver con clases, libros, útiles, uniformes, cuotas escolares. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros y por platicar con la anticipación precisa. ¿Cómo se están preparando desde la Secretaría de Educación en Durango para el nuevo ciclo escolar que se avecina? Muy bien, bueno, pues antes que nada, muy buenos días y gracias por la invitación, Marcela, Juan. Comentarles que en preparación de lo que va a ser el próximo ciclo escolar, pues ya con anticipación en la Subsecretaría de Educación de la región Laguna de Durango llevamos a cabo diferentes actividades. Antes de que concluyera el ciclo escolar, hicimos la entrega de los uniformes escolares para el ciclo 2016-2017 como una primera acción. La totalidad de los alumnos ya disponen de su respectivo uniforme y una vez que inicien los cursos procederemos a la entrega de los útiles escolares que sin duda pues ayudan y contribuyen mucho en la economía de las familias. Por otro lado, comentarles en relación a el tema que usted menciona sobre la suplencia de los docentes que se jubilarán. Como es de su conocimiento, en el mes de junio se llevó a cabo, pues diríamos con toda normalidad y sin contratiempos, lo que fue la aplicación de los concursos para el ingreso al servicio profesional docente. Concretamente en educación básica tuvimos una buena asistencia de personas que aspiran a ingresar al servicio profesional docente. Hablamos de un poquito más de 1,300 docentes que están en espera de los resultados que ofrezca esta evaluación a la que fueron sujetos. Estos resultados se darán a conocer este fin de semana y posteriormente procederemos a la asignación de las plazas, de acuerdo a las formas ya acostumbradas, que es atender estrictamente el orden de prelación, para que los docentes que resulten idóneos elijan el lugar al que irán a prestar sus servicios. ¿De cuántas plazas estamos hablando? Estamos hablando en educación primaria, que es lo más significativo, de un poquito más de 200 plazas, 230 plazas para igual número de docentes de nuevo ingreso. Igualmente en educación preescolar son cerca de 100 plazas, son 93 plazas las que tenemos ahorita vacantes. ¿Exclusivamente por jubilaciones o hay algún otro? El principal motivo de que queden vacantes es la jubilación de los docentes. Sí se dan en algunos casos, pero es mínima la cantidad de plazas que quedan vacantes por renuncias. En su mayoría son por jubilaciones. Ingeniero, ¿y a ese ritmo están dándose las jubilaciones en Durango? Sí. ¿Qué porcentaje así es del total de los maestros se jubila, por ejemplo? Pues mire, le digo que son aproximadamente 230 plazas las que tenemos vacantes de un universo, en el caso de la Laguna de Durango, de cerca de 8,000 docentes. O sea, un porcentaje pudiera ser irrelevante en relación al universo de... Sí, así es. Así es. Y pues este comportamiento se ha tenido, al menos en los últimos 3-4 años que tengo pues yo al frente de la subsecretaría. Es un comportamiento que se ha mantenido, diríamos, estable, en el sentido de que son entre 200 y 250 plazas de educación primaria. ¿Y seguirá dándose con los estimados que ustedes tienen en este promedio o aumentará? Es lo que está proyectado. Es lo que está proyectado, y este dato lo damos en atención al número de solicitudes que tenemos de docentes que han pedido revisión de sus expedientes. Antes de que un docente se jubile, solicita la revisión de su expediente para verificar que hayan sido contabilizados sus días efectivos de trabajo. Igualmente, en el caso de los docentes que hayan tenido licencias, pues descontar esas licencias porque se considera el tiempo efectivo de servicio. Ajá. Y la situación que guarda la capacidad de quienes estarán ocupando estas plazas, ellos ya se sometieron a las evaluaciones pertinentes, sí. Y entonces por prelación me dice que les van a estar asignando los lugares. Sí, se van a estar asignando los lugares por prelación. Es un proceso pues que ya tiene
2-3 años que viene siendo implementado a través de una prelación que en el caso de Durango es estatal. Ajá. Quiero comentarle que a partir de que se publiquen los resultados, que será este fin de semana, el domingo próximamente ya los docentes tendrán conocimiento de cuál fue el resultado que obtuvieron. Reciben de manera personalizada una notificación, un correo, a través del cual se les cita a un evento que se hace público y que tendrá su sede en la ciudad capital en el transcurso de esa semana. Y como le digo, por un lado se tiene la prelación de resultados obtenidos de los docentes que presentaron su evaluación, y por otro lado la relación de los espacios físicos a donde pueden prestar sus servicios, de tal suerte que, vamos, a manera de ejemplo, el número 1 es el primero en elegir el lugar al que desea ir, de acuerdo a las vacantes que se tienen, porque para definir esas vacantes previamente se hizo el proceso de cambios. Diríamos que en este proceso de cambios los docentes que tienen ya cierta antigüedad y cierta experiencia se van acercando de los perímetros aislados, círculos aislados, desde los municipios distantes a los intermedios, y los intermedios aquí a la zona conurbada de lo que es Gómez Palacio y Ciudad Lerdo. De esa manera quedan los espacios vacantes, sobre todo en las periferias. Ajá. Ingeniero, dígame algo, ¿cómo está Durango en relación a la cantidad de aulas múltiples que tiene el sistema educativo? Aulas múltiples, ¿a qué? Perdón, aulas donde se comparten diferentes grados escolares. ¿Cómo se llama esto? Multigrado. Las escuelas multigrado. Sí. Mire, sobre todo en la región serrana es donde se tiene un buen número de escuelas multigrado, donde los docentes, bueno, como el nombre lo dice, atienden grupos de niños que van desde primero hasta sexto en algunos casos. En lo que corresponde a la región Laguna, son menos las escuelas que se tienen. ¿Cuántas son? En educación primaria estamos hablando aproximadamente de unas 70, 80 escuelas que se tienen, sobre todo en comunidades aisladas, que son de poca población. O sea, así tenemos escuelas, por decir, en el municipio de Simón Bolívar, en Santa Clara, en San Juan de Guadalupe, donde en la comunidad o en la escuela se tiene un máximo de 30, 35 niños. Entonces ahí son atendidos por un docente en esas escuelas multigrado. ¿Y los docentes que atienden estas aulas multigrado reciben más percepciones económicas o es lo mismo? Los que están en comunidades aisladas tienen un concepto que se denomina arraigo a la comunidad. Ajá. Es un concepto, una compensación que reciben mensualmente y que, bueno, de alguna manera compensa el hecho de que estén en estos Ajá. lugares aislados. Yo sé que seguramente hay muchas cosas que no son de su competencia, sin embargo, gran parte de las inquietudes que se desatan con el regreso a clases tienen que ver con las cuotas escolares, tienen que ver con los uniformes, que usted nos ha dicho que ya se les han entregado a los niños, tienen que ver con la entrega también de los libros de texto, y tienen que ver con algo que platicamos hace un momento, que es la posibilidad del transporte escolar en las escuelas públicas. ¿Hasta dónde tienen ustedes como Secretaría de Educación injerencia en estos temas? Bueno, en lo que tiene que ver con las cuotas escolares, pues ratificamos una vez más lo que la Ley General de Educación establece, en el sentido de que las cuotas no son obligatorias, ni pueden ser condicionantes para ninguna situación que se presente en el plantel. Las cuotas, como ustedes lo saben, son acordadas por la Sociedad de Padres de Familia para un caso específico, para un proyecto específico de mejora de la institución, y son justamente los consejos de participación social y la propia Sociedad de Padres de Familia quienes vigilan que se cumpla con el ejercicio de esos recursos. Son bienvenidas esas cuotas, pero no pueden ser condicionantes para la inscripción de un niño, por ejemplo. La inscripción, en todo caso, en las escuelas está limitada a su capacidad instalada. Recuerden que, bueno, pues hay escuelas que por tradición, por su ubicación geográfica, por el prestigio que tienen, son muy solicitadas, son las que se nos saturan, pero
canalizamos y orientamos a los alumnos hacia escuelas cercanas a los lugares donde viven, porque finalmente los programas de estudio son los mismos, la capacidad de los maestros también es la misma y se garantiza de alguna manera que recibirán el servicio educativo en las mismas condiciones. Ya lo mencionaba hace un momento, se entregaron uniformes escolares, entregaremos al inicio del ciclo escolar paquetes de útiles. Perdón, ingeniero, antes de que pase a los paquetes de útiles y uniformes, sobre el punto de las cuotas, sí, efectivamente, las autoridades educativas hasta el cansancio han repetido que de ninguna manera debe ser un condicionante el pago de la cuota para que se pueda inscribir al niño o a la niña. Sin embargo, hay escuelas, dicho por los propios padres de familia, donde no hay consejo de participación y donde incluso ni siquiera hay sociedad de padres de familia, o hay alguna madre de familia que se ha enquistado ahí en la sociedad y que incluso ya ni niños tiene en la escuela y sigue siendo la presidenta, y es la que dice cuánto se tiene que pagar, y es la que dice si tú no pagas la cuota tu hijo no entra. Aun cuando se denuncia esto a las autoridades educativas, hay subalternos suyos que dicen, bueno, es que esta es decisión de los padres de familia, no de la autoridad educativa. Uh-huh. Sí, así es. Lo mencionaba hace un momento, la cuota tiene que ser acordada por los papás, por los padres de familia. No es posible, si el caso se presentara, pues una vez más reiteramos la disposición para poder intervenir de que una persona decida. O sea, tampoco se vale de que sea presidenta de la sociedad de padres de familia, que no existe la sociedad, sino nada más existe esa presidenta y una tesorera que no tengan hijos en la escuela. Sí, no, le digo, uno de los requisitos para ser parte de la mesa directiva o para presidirles justamente que tengan niños. Uh-huh. Hay algunos casos en que la madre de familia no tiene a su hijo inscrito, ¿cómo diría? No que no lo tenga inscrito, sino que quien tiene la responsabilidad o es la abuelita o es la tía o es un tutor. Sí se dan esos casos también. Pero independientemente de eso tiene que tener un niño en la institución. De lo contrario no tiene, diríamos, validez esa directiva. Hay un área en la Subsecretaría de Educación que es la Coordinación de Participación Social, la Coordinación Regional de Participación Social, que es la que vigila que este proceso se dé. En los primeros días del ciclo escolar, en el mes de septiembre deben de quedar constituidas legalmente y formalmente por asamblea convocada hacia los padres de familia. Si existiera alguna irregularidad en alguna institución, sí es conveniente saberlo para poder en el ámbito de nuestra competencia intervenir y tratar no de confrontar, sino de que las cosas se lleven a cabo de acuerdo a como lo establecen los reglamentos que en materia existen. Bien, disculpe la interrupción, ahora sí. Con relación a los uniformes. Sí, comentaba de los uniformes escolares, los paquetes escolares, también los libros de texto. En el caso de la región de la Laguna de Durango, serán aproximadamente unos 500,000 libros los que se entreguen. En algunos niveles educativos, antes de que cerrara el ciclo escolar, ya los hicimos llegar a las supervisiones o a los directores, de tal suerte que en la primera semana de clases se estarán entregando los paquetes de útiles y de libros de texto, cuyo número pues depende del grado que van a cursar. O sea, hay grados donde llevan 4 libros, otros donde llevan 6 libros, pero en general serán aproximadamente 500,000 libros de texto los que se estén entregando. Por otro lado, aprovechamos también este receso escolar que se dio en las instituciones educativas para que aquellas que presentaran alguna dificultad en cuanto a infraestructura se refiere, pudiese ser atendido a través de nuestra brigada de mantenimiento, cuando son detalles menores, porque cuando son aspectos ya más relevantes, las propias instituciones educativas en el nuevo esquema que existe de presupuesto y de financiamiento a las escuelas, las propias escuelas reciben el recurso. Hay que recordar el programa de Escuelas al 100, que será la propia institución educativa la que defina cuáles son sus necesidades y a través del recurso que tienen autorizado se puedan atender. En estos casos, así como en el programa de Escuelas de la Reforma, mejor conocido como Escuelas de Excelencia o lo que fue Escuela Digna, es el propio Consejo de Participación Social quien vigila
que se aplique el recurso para lo que fue asignado. Y en escuelas de la Reforma, en escuelas de excelencia, son los señores directores los que reciben el presupuesto a través de un depósito que se hace en el medio electrónico, en su tarjeta, y que en todo caso nosotros desde la Oficina de Seguimiento y de Construcción pues le damos justamente ese seguimiento, valga la redundancia, para que se atiendan las necesidades de construcción de acuerdo a las normas que existen para tal propósito. En años pasados se ha dado el caso de profesores que se jubilan en el mes de octubre o noviembre o diciembre, cuando ya inició el ciclo escolar, y sucede que esas aulas se quedan sin maestro titular durante un tiempo, y hay veces que ve el director a suplirlo o juntan a ese grupo con otro, pero sí se generan ciertos trastornos por la falta de un maestro titular, e incluso casos donde por 1, 2, 3 semanas no tienen profesor. ¿Ya se tiene previsto este? Sí, se tiene problema? Esa previsión, porque usted lo dice acertadamente, Juan. Sí se han presentado ese tipo de situaciones donde, bueno, pues los más afectados son los niños, porque no tienen, ahora sí que el cumplimiento de la normalidad mínima en cuanto a que se trabajen los 200 días con ellos. Sin embargo, en esa previsión, bueno, pues de alguna manera un elemento importante es lo que mencionaba yo hace un rato, de que los docentes que se van a jubilar solicitan la revisión de su expediente con debida anticipación. Eso nos permite poder hacer las contrataciones con mayor oportunidad. Hay que mencionar que en los ciclos anteriores el número de docentes idóneos, en el caso de educación primaria, que es donde más vacantes se generan, porque bueno, pues es el universo más grande que tenemos en educación primaria. Yo les menciono que de 1,200 escuelas que tenemos, 800 son de educación primaria, por decir. Entonces ahí es donde se nos acentúa más, y en esos casos se recurrió a perfiles que diríamos que no son precisamente educación primaria, pero que su formación, sus contenidos se acercan en un buen porcentaje a ese perfil de educación primaria. Hubo necesidad en los ciclos anteriores de contratar docentes de secundaria para atender en primaria, docentes del área de español o del área de matemáticas, igualmente algunos docentes de educación preescolar para los primeros años de educación primaria, porque en educación primaria es donde se genera el mayor número de vacantes, repito, y el número de docentes idóneos no ha sido suficiente. Y por eso se ha recurrido a esos perfiles afines, cuya currícula pues sí se acerca en un buen porcentaje al del docente de educación primaria. Sin embargo, hay que mencionar, con el transcurso de los años ha ido en aumento el número de docentes que resultan idóneos, seguramente porque, bueno, se familiarizan más con los materiales que están a su disposición para prepararse, por un lado, y por otro lado, que quienes en un proceso de hace 3 años no resultaron idóneos y volvieron a concursar, pues a lo mejor, yo supongo que ahora en este proceso tienen mayores posibilidades, puesto que ya conocen el instrumento, ya saben los contenidos que vienen en las evaluaciones, y de alguna manera, bueno, saben cuáles son las reglitas del juego y saben cuáles son los materiales, se han preparado mejor. Esto lo estaremos conociendo, repito, a finales de esta semana, y pues confío de que se tenga el número necesario para poder cubrir las vacantes. Ingeniero, déjeme preguntarle algo que hace un momento despertó interés de nuestros radioescuchas. Tiene que ver con el transporte que se ofrece fuera de las escuelas públicas. ¿Ustedes, como Secretaría de Educación, no tienen ningún tipo de injerencia en ello? De manera directa no, pero sí, como parte del gabinete del gobierno del estado, recuerden que existe la subdirección de transporte, en este caso para La Laguna es una subdirección de transporte, donde habremos de tener esa coordinación para que, de acuerdo a pues no sé, las reglas, las normas que existen al respecto, se dé la atención debida, porque si el transporte, en cuanto a cuotas
que les cobren por el traslado, pues no, definitivamente no intervenimos, es otra la instancia. Con la Dirección del Transporte en cuanto a normas que deben de tener por requisitos para la seguridad de los propios niños, porque el trasladar a un buen número de alumnos en una unidad que no reúna las condiciones de seguridad, pues sí sería ponerlos en riesgo. Entonces, a nivel de coordinación con ellos sí lo haremos con mucho gusto. Muy bien, pues ingeniero, muchas gracias por ofrecernos esta información. Nada más, ¿tienen ya una fecha exacta del regreso a clases? Sí, recuerden, hubo 2 propuestas de calendario de la parte de la Secretaría de Educación, planteles que optaron por el calendario de 185 días y planteles que optaron por el de 200 días. En ambos casos, el inicio de clases es el 22 de agosto. En el caso de escuelas que optaron por 185 días, concluirá el ciclo escolar el 27 de junio. En el caso de los planteles que optaron por el de 200 días, se concluirá el 17 de julio. Hay que mencionar, y aprovecho para decirlo en este espacio, la gran parte de las escuelas decidieron continuar con 200 días. En el caso de la Laguna de Durango, solamente 36 planteles optaron por el de 185 días de un total de más de 1,000 escuelas, solamente 36, entre públicas y privadas. Vamos, está como equilibrado. Hay 17 escuelas públicas que optaron por el de 185 días y igual número de escuelas privadas. Las propias instituciones educativas han difundido ese calendario entre su comunidad escolar, pero repito, la gran mayoría continúa con 200 días. Y los de 185 días implica más... Aumentar la jornada. Exacto. Aumenta la jornada para compensar el número de horas de atención. ¿Qué tanto aumenta? 1 hora más. ¿Nada más una hora? Sí. Nada más 1 hora. Sí, porque... ¿Y se juntan, se reúnen las horas entonces para compensar? Para compensar los días que no se elaboran. ¿Quién va a estar al tanto de que se cumpla con esta extensión del horario de clases? ¿Quién optaron? En primera instancia, los supervisores escolares. ¿Cuántos supervisores existen? En el caso de la Laguna de Durango son 105 supervisores. ¿Suficientes? En promedio cada supervisor atiende entre 8 y 10 escuelas, que sí le da para poder estarlas vigilando. Pero más que vigilarlas, también en apoyarles. O sea, el concepto de supervisión ahora se traslada más a la asesoría y al acompañamiento que tengan los supervisores con los directores de los planteles para lograr los propósitos, los fines que tiene la educación. Bien, pues le agradecemos mucho. No, al contrario, gracias a ustedes y un gusto saludarlos, a los padres de familia, decirles que agradecemos nuevamente la confianza que depositan en nosotros para contribuir en lo más preciado que tienen, que son sus hijos. Miguel García Mesta, subsecretario de Educación en la Laguna de Durango, estuvo con nosotros.